Vamos a abrir ArcMap y empezamos con la digitalización. Base de datos vacía con la estructura teniendo esas capas que acabamos de crear y sus tipos y sus datos. Pesa 872 kilobytes. No alcanza a pesar una mega. En ArcMap, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar con agregar datos del taller 5 de la base de datos geográfica. Aquí está ya nuestra base, ya la podemos visualizar. Vamos a abrir y vamos a cargar todo el grupo de capas de proyecto. No es necesario que carguemos las capas manualmente. Seleccionándolas, podemos seleccionar proyecto y se van a cargar todas acá a layers. Acá lo que tendríamos que hacer es agruparlas. Como están ya cargadas, las agrupamos y llamamos esto proyecto, con 3 puntos al final para acordarnos de que esto es un grupo de capas. ¿Por qué no aparecen elementos acá? Porque solamente tenemos la estructura, no hemos empezado a cargar los vectores. ¿Por qué aparecen estos nombres y no me aparece, por ejemplo, topografía, sino puntos topográficos? Porque definimos alias en la estructura de la base. Esto nos sirve para la impresión. Estos nombres no tenemos que corregirlos, ya están listos. Guardamos este mapa, vamos a guardarlo dentro del taller 5. CPIAS taller 5, lo podemos guardar dentro de mapas, podemos colocarle taller 5 o proyecto. Yo voy a ponerle taller 5. Listo, archivo CAD, ¿cómo lo subimos? ¿Cómo lo cargamos acá? Vamos a ir a agregar datos, vamos a ir a directamente la raíz de datos de taller 5 y vamos a cargar todo el archivo CAD. Yo puedo cargar el archivo CAD por geometrías independientes, anotaciones o arreglos o bloques, o lo puedo cargar completamente a mi mapa. Entonces, las herramientas GIS sí permiten visualizar archivos CAD, pero en esta versión 2007 subimos y voy a cargar todo el DWG. Voy a adicionarlo. ¿Por qué todo? Porque lo quiero ver exactamente como estaba originalmente en el CAD. Y acá me predice, me informa: la siguiente fuente de datos o no tiene asociado un sistema de referencia espacial. Dice, no lo voy a poder proyectar, pero él va a proyectarlo con las coordenadas que tenga. Si estaba dibujado en millones, este proyecto en particular está con Magna, o sea, está en millones los valores, lo va a proyectar sobre los millones de ese sistema. Si le doy OK, él va a cargarlo. Aquí me va a quedar un punto que no sabe cuál es el tamaño del dominio de proyecto. Lo que hacemos acá es entonces expandir la topografía. Aquí están los grupos de geometrías nativas. Damos botón derecho sobre el árbol de la raíz del archivo CAD y hacemos un acercamiento a esa capa. Ahí ya estamos visualizando todos los datos que tiene el CAD, todos los vectores. Particularidades: generalmente nosotros en el AutoCAD digitalizamos la planta, todos los elementos esquemáticos para la impresión, pero en el CAD también nosotros dibujamos secciones transversales, perfiles, cortes y otro tipo de elementos como esos. En las herramientas GIS nosotros nunca utilizamos la geometría nativa de la espacialidad de la capa para trazar o dibujar cortes o perfiles. Únicamente en las herramientas GIS se dibujan elementos en planta, o sea, solamente esto que tenemos acá. Y en las herramientas GIS no se dibujan las retículas, ya saben por qué, lo vieron en el taller 4. No hay que dibujar las nortes, esto es un elemento geográfico que es automático. No hay que dibujar los sentidos del flujo porque eso depende del trazado vectorial de las entidades. Entonces acá vemos los datos CAD. Entonces vamos a empezar a extraer de este archivo CAD y de todos estos vectores que tenemos acá los elementos que corresponden a cada una de las capas que tenemos acá en nuestro proyecto. La idea es sacar entonces de los vectores de puntos los nodos que van acá, puntos topográficos y nodos de secciones, o sea, estos puntos de acá. Pero si se dan cuenta, al apagar todos estos elementos, estos puntos no todos son puntos topográficos. Tenemos que hacer filtros por propiedades nativas del CAD, o sea, por tipo de capa, por grosor, por color, por ese tipo de elementos o por códigos. Esta es la capa de líneas. En la capa de líneas van a poder observar que en ese mismo archivo están todas las propiedades. Entonces, si ustedes abren la tabla de atributos de CAD, desde aquí lo pueden hacer, van a encontrar de que el archivo o la base de datos les va a permitir evaluar el tipo de geometría que tiene también proveniente del CAD. Esas polilíneas generalmente se traen como polilíneas Z. Acá aparece, esta es la entidad o el tipo de entidad de CAD, 3D polilíneas. Por acá aparecen otros atributos que son unos identificadores internos que maneja el CAD, que son estos que están acá, son unos códigos. El tipo de capa, los colores que maneja el CAD. Generalmente una capa CAD maneja tipo de línea, ancho de línea y referencia. Eso es lo que casi siempre tenemos en un archivo CAD. Entonces, si verificamos también el archivo de puntos, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Vamos a tener por acá las elevaciones provenientes de la entidad Z. Acá hay algunos puntos con 0 y algunos puntos con elevaciones. Y lo mismo va a pasar en la capa de polígonos. Acá en la capa de polígonos van a poder observar el modelo de terreno triangulado. Este lo vamos a construir a partir de los puntos. También van a poder observar algunas de las parcelas que necesitamos llevar a la capa de parcelas. Entonces, primera actividad, después de que cargamos el CAD,
debemos extraer las geometrías básicas que tiene el archivo CAD, pero convertirlas en geometrías tipo shapefile, asignándole sistemas de proyección. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pararnos sobre la capa de puntos. No es necesario que esté prendido nada acá en las capas, solamente pararnos en puntos del CAD, damos botón derecho, vamos a datos y exportamos esos datos. Entonces vamos a hacer la exportación. Acá lo que debemos hacer siempre cuando vamos a hacer la ingeniería inversa en un archivo CAD es primero proyectar los elementos, extraer todos los elementos que tenga la capa, sin importar de que algunos no tengan atributos de Z, después los filtramos. La idea es traer todo lo que tenga el dibujo y eso lo vamos a volcar en una capa shapefile inicialmente. Podríamos volcarlo dentro de una base de datos, pero no es necesario hacerlo porque solamente necesitamos los vectores. No se van a perder los atributos que ya tienen esos vectores, los atributos de Z. Vamos a tomar en buscar y directamente en CPIAs, en Taller 5, vamos a ir a SHP y vamos a guardar esta capa como topo puntos y vamos a guardarla como un archivo shapefile. Vamos a darle guardar, verifiquen que tenga SHP al final, vamos a dar OK y está extrayendo 3227 elementos. Vamos a cargarlos al proyecto. Podemos prender, hacer un zoom completo y podemos verificar lo que extrajimos directamente del archivo CAD. Toda la nube de puntos, incluidos los puntos que se utilizaron para representar las secciones transversales. Lo que nos interesa realmente es extraer únicamente los puntos correspondientes a la planta. Esto no debería estar acá, lo que es secciones transversales. Recuerden que los GIS únicamente son utilizados para hacer representaciones en planta. Bueno, ya tenemos esta nube de puntos. Voy a cambiarle un poco la simbología. Voy a colocar simplemente unos puntos negros más pequeños. Puede ser de tamaño 6, para que nos quede de esta forma. Vamos a acercar. Ahorita le hacemos el tratamiento de limpieza. Siguiente capa, entonces, capa de polilíneas. Acá sería todas estas entidades que tenemos acá. Vamos a darle entonces botón derecho a las polilíneas del CAD. Vamos también a exportarlas como archivos de formas. Recuerden, de esta forma garantizamos de que se reproyecten utilizando el sistema de proyección de coordenadas de nuestro mapa o de layers. Vamos a guardar esta capa allá mismo dentro de SHP como topolíneas. Guardamos todas las entidades y damos OK. Cargamos en el proyecto, voy a dejar apagado el CAD. Estos son los puntos del proyecto o todos los vectores que están en el CAD y estas son todas las líneas. También voy a cambiarle un poco la simbología. Cuando nosotros cargamos un archivo CAD, se va a cargar un estilo de referencia que se llama SRICAD. Aquí lo pueden desactivar yendo a estilos de referencia, bajan y van a encontrar por acá SRICAD. Pueden dejarlo apagado, solamente necesitamos la simbología SRI. Voy a colocarle por ejemplo vía residencial para que nos quede en este color y con ese grosor. Nos faltarían entonces solamente los polígonos. Nuevamente botón derecho, datos, exportar datos. Vamos a utilizar coordenadas del marco de datos, todas las entidades y vamos a llamar esto como topo polígonos. Damos en guardar, damos OK y se van a cargar todos los polígonos que estaban en ese modelo. Si prendemos, todas estas son las caras que tenía el CAD, incluidas estas circunferencias delante y estos triángulos de cambio de dirección o dirección del flujo. Bueno, entonces tenemos tres capas de entidades, polígonos, líneas y puntos. Ahora vamos a descomponer esos elementos y los vamos a llevar a las capas correspondientes del proyecto. Aquí voy a dejar minimizado topografía, el archivo que venía acá, el original donde están todos los elementos, y estas tres capas de arriba las voy a agrupar en un nuevo bloque de grupo que se va a llamar shapefile. Le pueden colocar simplemente shp para poder apagar y prender rápidamente todo ese grupo de capas. Verifiquemos el sistema de proyección para saber si nos quedó correcto. Vamos a ir a topo puntos, propiedades y vamos a chequear el sistema de proyección asignado. Eso lo vamos a hacer siempre desde los metadatos de la pestaña de fuente. Aquí tenemos proyectadas magna y tenemos las geográficas por acá. Entonces sí están bien proyectadas.